Desde luego los latinos no estaban dispuestos a irse por las buenas, y mucho menos que un joven rebeldón, insolente, se lo solicitase. Varo, para defender sus posicionamientos, contaba con un magnífico ejército, un excelente ejército, nada más y nada menos que 3 legiones, la 17ª, la 18ª y la 19ª legión. 3 legiones apoyadas por tropas auxiliares, caballería, máquinas de guerra, toda una fuerza. En aquel tiempo la legión constaba de unos 5.000 hombres, unos 5.000 soldados. Cada legión era también apoyada por 120 caballeros, 120 jinetes. Y a esto había que sumar las innumerables cohortes de tropas auxiliares, gentes de la propia Germania, de las Galias, de los Balcanes, de Hispania. Algunos hispanos lucharon en la Germania, en las limes, en las fronteras. En total debemos pensar en unos 15.000 soldados romanos, con el refuerzo inexcusable de otros 9.000 auxiliares, unos 24.000 hombres dispuestos a clavar las águilas de guerra romanas en aquel territorio tremendo, hostil, pero al fin y al cabo próspero y siempre dispuesto para sumar nuevos kilómetros cuadrados al extensísimo ya imperio. Arminio recibió escasos apoyos en principio. Apenas 3-4 tribus quisieron sumarse al esfuerzo bélico del nuevo líder. Pero los queruscos se movieron como uno solo en torno a su jefe. Y esto propició que muy pronto reuniese un ejército muy similar al romano. Algunas crónicas dicen que bastante superior, otras incluso lo reducen a los 18.000, pero entre unas cifras y otras debemos pensar que las fuerzas que se iban a batir en el bosque, en la selva de Teotiburgo, eran muy parejas. Mediante tretas, los jefes queruscos, los líderes germanos, convencieron a Varo para que evitase invernar aquí o allá, porque se acercaba el otoño, estábamos en el final del verano del año 9 después de Cristo, y esas tretas germanas de presuntos aliados, eso es al menos lo que le hacían ver a Varo, pues posibilitaron que este pésimo Magister Militum, que este pésimo general, fuese poco a poco adentrándose en lo que sería la más terrible emboscada sufrida por ejército romano alguno. El bosque de Teotiburgo se encuentra muy cerca del caudaloso río Weser, una zona llena, cubierta por las ciénagas, por los bosques umbríos, un territorio impracticable, por ejemplo, para la caballería y difícil de transitar para la siempre pesada infantería. Varo pensaba invernar en un sitio más seguro y movilizó a su enorme columna guerrera. Las 3 legiones tomaron la vanguardia y fueron avanzando con dificultad por aquel terreno siempre impracticable. A estas 3 legiones le seguían las tropas auxiliares que cerraban la columna y desde luego numerosísima población civil que acompañaba a las tropas, pues los mercaderes, mujeres, familias que acompañaban a los legionarios. Por tanto, la comitiva era más que larga, más que prolongada. Daba impresión, era impresionante verles andar, verles pues marchar. Los legionarios ya sabéis que sostenían marchas siempre muy largas, muy extenuantes, de 25, 30 en algunos casos, como la campaña de las Galias con Julio César, las legiones llegaron a marchar 50 kilómetros diarios. Y eso con una impedimenta de unos 20-30 kilos encima cada legionario. Pues de esa guisa avanzaban por los territorios de la actual Westfalia. Y de esa guisa fueron adentrándose en el bosque de Teotiburgo. Las tropas de Arminio esperaban sigilosas. Detrás de cada árbol un guerrero. En la copa de cada árbol un arquero. Detrás de cada roca un lancero. Expertos eran los germanos en el lanzamiento de jabalinas. También manejaban las hondas. Aquel día
era también difícil. 9 de septiembre del año 9 después de Cristo. Una tormenta tremenda se abatió sobre el bosque de Teotiburgo. Imaginaos la situación. Las legiones avanzando por aquellos bosques, por aquellos árboles, intentando mantener las formaciones, intentando dar coherencia a ese paso cada vez más lento. Tronaba. Los rayos se cernían sobre la tropa como si fuera augurio de un mal presagio. Y a fe que lo iba a ser. En un momento dado, Arminio, convencido ya de que podía ser un gran éxito para las armas germanas, en un momento dado, cuando ya pensó que la mayor parte de la comitiva romana se había adentrado en aquel bosque mortal, dio la orden. Y miles de jabalinas, flechas y piedras surcaron el cielo. Los romanos fueron cogidos de improviso. Los romanos fueron sometidos a una cruel celada. Morían sin saber de dónde llegaba aquella flecha, aquella lanza, aquella jabalina, aquella saeta. Las piedras derribaban a los jinetes. En pocos minutos, cientos de cadáveres cubrían el suelo de aquel bosque umbrío, de aquel bosque oscuro. Los queruscos y sus aliados se movían como fantasmas, saltando de copa en copa, lanzando sus mortales dardos. Los soldados romanos intentaban cerrar formaciones, cerrar filas, para intentar con sus escudos evitar el peligro de las certeras flechas o lanzas. Pero aún así seguían cayendo. Finalmente llegó el momento terrible, el del cuerpo a cuerpo. Si alguna vez hubo algo parecido a un infierno, eso debió ser Teotiburgo. Los germanos vestían sus pieles, portaban sus hachas, destrozaban cuerpos, mutilaban brazos, piernas, cabezas. El horror se apoderó de los legionarios, y a duras penas, intentando mantener una última coherencia, pudieron retirarse del bosque. Sufrieron miles de bajas. Perseguidos por los germanos, aún consiguieron levantar un campamento y ya un poco libres de tanto hostigamiento, pasar una noche, eso sí, muy atemorizados, apenas pudieron pegar ojo. De esa forma terminó ese 9 de septiembre, pero aún habría 2 jornadas más, ¿a cuál más terrible? Ya las bajas de los romanos habían sido numerosísimas, pero lo peor estaba por llegar. Al día siguiente el mal tiempo no cesaba. La lluvia parecía perenne, parecía incrustada en aquel cielo. Los romanos, detrás de sus cercos defensivos, detrás de aquel campamento, tenían que tomar una decisión. Sabían que estaban copados, que por todos lados que quisieras mirar había tropas de Armenio. La verdad es que los germanos ya estaban convencidos de su gran victoria e iban a procurar que aquella fuera resonante. Los generales romanos estaban impacientes y nerviosos seguramente por la emboscada o por la humillación que estaban sufriendo, pues los jinetes, los comandantes de las alas de caballería, lanzaron un ataque frontal infructuoso contra los germanos. Pronto se toparon con lo abrupto del terreno, con las rocas, las piedras y sobre todo la determinación de los germanos, que veían muy elevada su moral. La caballería fue diezmada, desmontada, masacrada. En aquellos minutos donde la tragedia de la caballería se estaba mascando, Varo tomó una decisión: no sería capturado vivo. Y él mismo empuñó su gladior para quitarse la vida. Y a él le siguieron muchos jefes de mando, muchos cuadros de mando de las legiones que le acompañaban, porque sabían perfectamente que aquello iba a acabar en desastre, que serían sometidos a tortura y después acabarían con sus vidas. Pues mejor ellos, por su mano, se acabaron suicidando. Aún así, 2 generales optaron por intentar capitular, por intentar negociar con el enemigo.